Muy bien, entonces vamos a iniciar. Estamos escuchando un guayno del sur de Ayacucho, Hierba del Olvido, uno de los temas que más le gustaba a José María Arguedas y que tocaba su amigo Jaime Guardia, gran charanguista de Pausa. Bien, jóvenes, vamos a empezar. Entonces hoy nos tenemos que enfocar en los representantes más importantes del indigenismo. Vamos a hablar de tres de ellos, ¿ya? Vamos a hablar del iniciador del indigenismo ortodoxo, que es Enrique López Albújar, ¿está bien? Que en mi opinión, más que todo significa un tránsito entre el modernismo, esa mirada modernista que había del indio, del mundo andino, y lo que va a ser ya el indigenismo ortodoxo. López Albújar está en ese momento de cambio, es el primero que propone una mirada real, pero todavía tiene influencia modernista, todavía es muy parcializado, pero real, no como Clorinda Mato o González Prada, o también Mariátegui, quienes tenían una muy buena intención, conocían la problemática, pero no conocían la cosmovisión andina, no conocían ese mundo de adentro. El López Albújar lo conoció un poco, pero mucho más Ciro Alegría, Bazán, y mucho más José María Arguedas Altamirano, ¿no? Que son los autores más importantes. Ciro Alegría Bazán ya es el exponente máximo del indigenismo ortodoxo. Su comprensión del mundo andino es profunda. Entiende la cosmovisión andina, pero todavía está totalmente enfocado en el proyecto positivista, es decir, es un narrador o es un autor que crea un narrador positivista para contar la historia. Este narrador positivista, algunas cosas las pone como positivas y otras como negativas. Todavía es un narrador prejuicioso que se enfoca en que el mundo andino debe conservarse en sus instituciones valiosas, pero debe modernizarse en otros aspectos. En cambio, José María Arguedas Altamirano ya es un representante del neoindigenismo, la siguiente etapa, donde el aporte de lo real maravilloso permite que José María Arguedas y otros autores del neoindigenismo puedan presentar un mundo andino más rico, porque ellos pueden tratar de expresar cómo lo ve el hombre andino al mundo, la cosmovisión, algo diferente a lo que conocemos como mirada racional del mundo. ¿Está bien? Así que es toda una evolución. Vamos a empezar entonces por López Albújar. Ya tenemos el contexto del indigenismo, les he hablado de esto en la clase anterior. Tenemos bastantes conocimientos básicos, nos va a ayudar a entender mejor esta evolución. Miren, Enrique López Albújar nació en el siglo XIX, fue un hombre con una vida muy longeva, por ahí mira, casi llega a los 100 años. En su vida tuvo dos actividades principales, fue sobre todo juez y también fue escritor. En ambas actividades, tanto como juez como escritor, fue un hombre intelectualmente comprometido con la causa indígena. Enfrentó al gamonalismo en sus cuentos y también en sus novelas. Por ejemplo, su famosa novela Matalaché, es una novela legendaria de él, que claro, no habla del indígena, pero sí habla de la esclavitud en la costa norte. Él era de Chiclayo, así que habla de una novela ambientada en su región. En cambio, en Cuentos Andinos se enfoca en esta problemática del abuso gamonal en la sierra, aunque sobre todo muestra las formas, las prácticas delincuenciales del mundo andino. Eso es muy interesante, ¿ok? López Albújar fue juez y estuvo destacado durante un tiempo en el juzgado de Huánuco. En Huánuco, que tú sabes que es la Sierra Centro, tirando hacia Sierra Norte, está entre Lima, Cerro de Pasco, Ancash, ¿no es cierto? En esa zona también tiene una parte que llega a la selva hasta Ucayali, ¿no es cierto? Es un departamento muy rico, me encanta estar por ahí, solamente una vez pude llegar y me encantó, quiero volver. En Huánuco, él, como juez, ¿ok? Conoció casos y él mismo investigó en los expedientes del juzgado y conoció otros casos más. Esta experiencia como juez y los casos que pudo ver en expedientes le permitieron conocer un poco más profundamente el mundo andino. Así que él entiende cómo funciona la justicia popular en el mundo andino. Escribe ese legendario cuento Ushanan Yampi, por ejemplo. Estoy seguro que ustedes lo han leído ese cuento. A ver, voy a escribir el título. A ver, para que me digan, sí, profesor, yo. No se peleen, chicos, yo sé que muchos lo han leído, no se peleen. Pero díganme, pues, quiénes lo han leído. ¿Se acuerdan del protagonista de ese cuento? Se llama Conce Maille. Es el protagonista de Ushanan Yampi. No, no lo han leído. ¿Están seguros? Bueno,
En fin. Oh, o no. Ya, Nicole, me puse muy triste. Bueno, léanlo, chicos. No, no es aburrido el cuento. Bueno, léanlo. Bueno, y no es muy largo también, tanto que le importan las páginas a su generación. No es muy largo, es muy bueno. Léanlo, es buenazo. Ya, es el cuento más famoso de Enrique López Albujar, ¿ah? Léanlo, chicos. Conce May es un tipo muy peculiar, pero que tiene un final atroz. Mejor no les cuento más porque veo que nadie lo ha leído, así que sería chévere que lo lean y se sorprendan con el cuento, es muy bueno, ¿ya? Pero lo que quiero destacar de López Albujar es que él no conoció el mundo andino profundamente porque él nunca convivió en un ayllu, no sabía quechua, él era un tipo criado en la costa que va a la sierra, se sorprende, investiga un poco y nos da una mirada todavía parcializada, enfocada en todo lo que es la delincuencia andina, los sicarios, los asesinatos, el linchamiento popular. Son los temas de sus cuentos más famosos, como Shannon Jumpy, El campeón de la muerte, El brindis de los yayas. Me interesa bastante la propuesta que tiene este señor Enrique López Albujar, porque él propone un pueblito donde ocurren todos los hechos. Es algo así como su Macondo de él. Se llama Chupán. No, no Chupan, no es otra cosa. Chupán. Chupán se llama el pueblo donde él hace que ocurran sus historias, ¿ok? De cuentos andinos. Ya sabes, él inicia el indigenismo ortodoxo, rompe la imagen romántica e idealizada del indígena, pero todavía presenta un poquito del modernismo, ¿ya? Pero es como decir una transición. Él está entrando en el indigenismo ortodoxo, ¿por qué? Porque busca la verosimilitud, no idealiza, no inventa, sino que se basa en hechos reales. Claro que los vuelve en literatura, ¿no? Pero de todas formas es como que venga un investigador extranjero al Perú, investigue la delincuencia en Perú, se vaya a los barracones, se vaya a la calle Loreto y Castilla en Callao, se vaya a los cerros del Agustino, bueno, y la gente que vive por ahí no se achore, pues porque uno dice lo que sabe, pues que son lugares peligrosos, que se matan, hay balazos, que son zonas liberadas, ¿no? En fin, entonces, tipo Pedro Navaja, ¿no? Y después vuelve a su país y hace un informe científico social, ¿no? O sea, acá en Perú hay tales lugares delincuenciales, y el que lee eso dice, ah, soy en Lima son bravos, ¿no? Pero obviamente está enfocándose en lo negativo, ¿no? No está enfocándose, no hizo un tour por los restaurantes de lujo de Perú, no se fue de paseo a Ayacucho, a Puno, a Cajamarca, a conocer los carnavales, no, solamente se enfocó en lo delincuencial. Algo así, dice la verdad, pero se enfoca solo en un aspecto. A eso quiero oír, ¿ya? Vamos con otro autor que conoció un poquito más el mundo andino. Ya saben, chicos, tienen primera tarea leer Ushanan Yampi. Repito, no tiene muchas páginas. No, las páginas son muy importantes. No tiene muchas. Serán pues 5 páginas, 6. Depende de la edición. ¿Ya? En internet está. En internet está. Búsquenlo nomás. ¿Ya? Sí, me iban a decir algo, creo, por ahí. Dime. Sí. Albujar sabía quechua. No, no sabía. No. Él nació en la costa. Pero entonces, ¿por qué es considerado como un representante si también Mariátegui no sabía quechua y expresaba como Ya. la realidad? ¿Y por qué López Albujar sí? Ya, mira, la diferencia básica, porque claro, comparten un perfil parecido los dos, no saben qué hechos, que son de la costa, ya. Lo que pasa es que Mariátegui no llegó a entender el mundo andino de una manera real, porque nunca leyó un documento jurídico, por ejemplo, un expediente penal, ¿no? Donde dice, mira, mató así, luego hizo así, mató así, que el otro lo lincharon así. Él nunca leyó eso, él solamente lo que tenía como noticias, la literatura romántica, el modernismo. Digamos que su mirada al mundo andino no es una mirada a lo real, sino a las noticias que tiene y hace una interpretación teórica a partir del socialismo italiano, que es donde se formó, ¿no? en su beca que le hizo Leguía. Entonces, no conoce ese mundo de manera directa. También tu pregunta podría enfocarse mucho en Clorinda Mato de Turner. Clorinda Mato de Turner, que nació en el Cusco, creció en una provincia del Cusco, en una pequeña casa hacienda unas hectáreas de tierra que tenían sus papás, que eran pequeños propietarios, y aún así no conocía la cosmovisión andina. ¿Por qué no la conocía? Porque nunca convivió con el ayllu. Sus padres lo educaron tratando que dé la espalda al mundo andino y que vea otras cosas. Mire, lo hicieron casar con un inglés, luego la chica fue escritora, vino a Lima, sabía quechua, pero no entendía el mundo andino con la cosmovisión. Era una persona que estaba un poco al margen de ese mundo donde creció. Claro que conocía un poco, pero no a profundidad. Ahora, López Albujar, muy bien tu comentario, no sabe quechua que Mariátegui, bacán.
es costeño, que Mariategui, bacán. Pero él sí vio el mundo real del mundo andino en los expedientes judiciales, al enterarse de cómo vive esa gente en el ámbito delincuencial, en el ámbito del delito. ¿Está bien? Él sí lo vio. Por ese motivo, también no estoy diciendo que es un gran exponente ni el mejor. Es el inicio. ¿Te das cuenta? Es el inicio. El que da un paso más y tiene un conocimiento ya profundo e interesante es Ciro Alegría. Pero ahora vamos a ver por qué. También es que Ciro Alegría y punto. No, hay que explicar también por qué. Ciro Alegría Bazán. Para empezar a hablar de él, les cuento un chisme, ¿ya? Bueno, no sé el chisme. Su papá se apellidaba, seguro alguien ya lo sabe, pero igual lo digo. Alegría Lynch, ¿ya? Su papá era Alegría Lynch, ¿eh? Por si acaso familia de hacendados. Y su mamá se apellidaba Bazán Lynch. Sí, y no era casualidad. Eran primos los papás. El abuelo en común era un irlandés. El abuelo de los papás era un irlandés que había llegado, migrante europeo, ¿no? Que había llegado con su apellido Lynch allá al norte del Perú. Ahora, voy a explicarte rapidito Ciro Alegría para que entiendas por qué él sí conoce un poco más el mundo andino. ¿Ah? Primero, Ciro Alegría nació en Huamachuco. Nació en la provincia de Huamachuco, en la región de Quilca. Es una zona entre la sierra y ceja de selva. Ahí está una hacienda llamada Marcabal Grande, de sus familiares, de sus abuelos. O sea, eran ricos, ¿ya? Ahora, pasó su infancia y adolescencia mayoritariamente en Trujillo, estudiando en colegios exclusivos. Ahora tú vas a preguntar, profe, ¿sabía quechua? No, porque en la Sierra Norte en muy pocos lugares se habla quechua, y donde él creció y nació, no. Hay topónimos, hay frases en quechua, palabras dentro de la familia, igualito que Vallejo, ¿eh? Igualito, porque Vallejo es de Santiago de Chuco, muy cerca de donde nació Ciro Alegría. Y también Vallejo no sabe quechua, pero tiene palabras en quechua, topónimos, frases, pero no es un habla continua en lengua quechua como en el sur, como en la Sierra Sur, donde es bilingüe la población, o habla más quechua que castellano inclusive, ¿no? Ahora, profe, pero Ciro Alegría tampoco hablaba quechua. Claro, no hablaba, pero pasó su infancia y su niñez en Trujillo, tampoco sabe. No, cuidado. Ciro Alegría tenía una afición interesante. Cuando él era niño y adolescente, pasaba sus vacaciones en la hacienda de sus abuelos, le encantaba ir ahí. Primero que le gustaba mucho ese mundo, ¿ya? El mundo andino, con mirada ceja de selva, ¿ya? Pero sus peones eran andinos. A él le gustaba irse con los peones a su campamento. Desde niño, ¿ah? En este campamento los peones se alejaban lejos de la casa hacienda, iban a talar bosque y a producir campo de cultivo quemando los troncos, ya sea antiecológico lo que quieras, pero hacían un trabajo para tener tierras de cultivo y que la hacienda gane más plata. Ya. En estas expediciones, Ciro Alegría acompañaba a los peones, compartía con ellos la faena, apoyaría, ¿no? Era el nietecito de los dueños y todo ya. Pero cuando estaban en la noche después de cenar, siempre se reunían alrededor del fuego y tenían su momento ameno cuando uno de los peones, que era experto narrador, contaba historias. Conviviendo con esta gente, escuchando las historias de ellos, entendió el mundo andino. Prácticamente entró a formar parte de un tipo de ayllu de trabajadores. Él estuvo en esa experiencia, fue muy valioso para él. Y luego, como ya sabes, fue desterrado del Perú por aprista, después del problema con Sánchez Cerro. Él se metió en otra conjura aprista después de la guerra civil. También lo atraparon, lo metieron a prisión, lo torturaron y lo botaron del país. Una vez que lo botaron, él siguió en contacto con el Perú por sus amigos, que le mandaban cartas y le informaban, a veces de noticias que no trascendían mucho en diarios limeños, porque eran amañadas. Por ejemplo, grandes rebeliones indígenas en provincia, en la sierra, la gente se levantaba en armas, porque el abuso era extremo. Y eso casi no se sabía en Lima, porque los periódicos lo ocultaban por intereses que hasta hoy en día puedes ver, ¿no? Hasta hoy en día hay intereses. Los canales de televisión ya han sido desenmascarados, como descaradamente apoyan a ciertos partidos políticos. Eso ya se vio siempre, ¿ah? Entonces Ciro Alegría, aparte de ser una persona que de niño adolescente convivió un poco con esta gente, luego de su destierro seguía informándose por amigos que le mandaban información de primera mano, porque eran periodistas como él también y se enteraban de los hechos, ¿ok? Así que Ciro Alegría, sí, yo creo que inclusive mejor que López Albújar conocía ese mundo. ¿Listo? Aparte, otro detalle, estudiantes. Ciro Alegría tiene 3 novelas principales. La primera fue La Serpiente de Oro. En La Serpiente de Oro, él hace mundonovismo. No hace todavía indigenismo. Es mundonovista. Está en la onda de Doña Bárbara. En esa onda está. Es la lucha del hombre contra la naturaleza. Y por cierto, les recomiendo mucho esa novela, La Serpiente de Oro. Para mí es su mejor obra, ¿no? Para mí, un puñado de críticos más, yo me incluyo ya, la consideramos su mejor obra en el sentido
de un estilo más artístico, una historia emocionante, que tiene de todo. En cambio, El mundo Sancho y Ajeno es su novela cumbre, la más famosa, la más ambiciosa, la más de impacto, ¿no? Pero en lo personal, La Serpiente de Oro es lo máximo. Ya está, ya lo dije. Además, ganó un premio La Serpiente de Oro. Obtuvo el primer lugar del concurso de la editorial Zigzag en Chile. Imagínate un peruano concursando contra chilenos y le gana a todos y los chilenos mismos lo van a premiar. Eso es algo que solamente puede ocurrir en una dimensión paralela, pero Ciro Alegría lo logró, para que te des cuenta lo bueno que era, ¿ya? Como novelista, imagínate, esa novela es genial, ¿no? Para que logre algo así. Ganarle a chilenos en Chile, premiado por chilenos, aplaudido por chilenos y siendo peruano. Pero ahí no quedó. Luego de que ganó un segundo lugar con Los perros hambrientos en otro concurso de novela, claro, también que se enfermó de tuberculosis y casi se muere y todo, participó en el concurso latinoamericano de novela con su única novela 100% indigenista, porque Los perros hambrientos está con un punto medio entre el mundonovismo y el indigenismo, ¿no? Por si acaso el que ya se olvidó, le repito, le hago recordar, el regionalismo hispanoamericano se divide en tres vertientes: mundonovismo, novela de la Revolución Mexicana e indigenismo. ¿Ya? A eso para hacerte acordar, para que entiendas lo que me estoy refiriendo, ¿ya? Entonces, su única novela plenamente indigenista fue El mundo Sancho y Ajeno. Ahí sí fue indigenista 100%, pero no es que toda su carrera la dedicó a eso. Muy diferente a Arguedas. Arguedas, desde el principio de su carrera hasta el final, toda su vida como literato fue una evolución dentro del indigenismo. Ciro Alegría no. Ciro Alegría entró con fuerza con una novela y ahí no publicó más importantes cosas después, se dedicó a otras cosas después de que ganó el concurso. Pero quiero destacar cómo lo ganó. Ciro Alegría quiso participar al concurso latinoamericano por Perú, porque los gringos, los de la editorial norteamericana Farrar and Reinhardt, a ver, ¿cómo se escribe? Creo que así. Sí, creo que ya. No me critiquen, no pronuncio bien el inglés. Farrar and Reinhardt, ¿ya? Esta editorial neoyorquina de Nueva York hace un concurso latinoamericano y le dice a los países: cada país debe mandarnos su mejor novela para concursar. Ya sabe que los gringos son eficientes, pues si no le decían eso iban a recibir toneladas de papel, pero como ya han dicho esto, cada país debía ser su jurado y elegir su mejor y mandarla allá a Nueva York, ¿ya? Ciro Alegría dijo: quiero participar por Perú, tengo una buena novela. Y acá las autoridades peruanas le dijeron: no, tú estás proscrito políticamente, tú no existes para el Perú. Imagínate cómo le van a hacer eso a Ciro Alegría. Ciro Alegría estaba resentido. Luego fue Arguedas. Arguedas acá en Perú estaba bien, no tenía problemas. Todavía no había estado en la cárcel por el problema con el embajador italiano, ¿no? Después sí estuvo en la cárcel. Pero antes de eso, él presenta al concurso peruano interno para elegir quién representaba al concurso latinoamericano. Presentó su primera novela, Jaguar Fiesta. Y lo chotearon, dijeron: no califica. Y mandaron a otro peruano que ni me acuerdo el nombre y que no pasó nada con esa novela. Ahora, ¿qué pasó con Ciro Alegría? Ciro Alegría, descorazonado, participó en el concurso en Chile, diciendo: soy residente en Chile por años y he ganado un concurso acá en Chile. Y los chilenos lo aceptaron y luego se dieron cuenta que la novela que tenían ahí con este peruano era lo mejor. Y dijeron: vamos a hacer que este peruano nos represente en el concurso internacional. Imagínate, chilenos eligiendo a un peruano que fue mejor que todos los chilenos para que vaya por Chile a representarlos. Imagínate que elijan a un peruano para que... Eso va a pasar en otra dimensión paralela, pues ya. O sea, Ciro Alegría, otro nivel. Y ganó el primer lugar. O sea, los chilenos tuvieron buen ojo, ¿ya? Pero cuidado, no vayan a pensar: profe, se nacionalizó chileno. No, él participó por Chile, pero nunca fue chileno, era peruano. Solo que Perú tenía proscrito por ser aprista, acuérdate. Ahora, profe, ¿por qué lo habían proscrito? Bueno, historia del Perú, chicos. ¿Se acuerdan de la guerra civil aprista cuando Sánchez Cerro se supone que ganó la elección y le ganó fraudulentamente, se supone, allá de la Torre, después de que cae Leguía? Bueno, investiguen historia del Perú para que entiendan por qué era proscrito Ciro Alegría. Y Ciro Alegría estuvo en esa conjura aprista y luego estuvo en otra más, por eso lo votaron del Perú, ¿ya? Muy bien, Ciro Alegría se va a Estados Unidos a recibir el premio y nunca más vuelve a Chile, bacán, ¿ya? Y se queda bien en Estados Unidos. No escribió nada más importante, se dedicó al periodismo, daba giras como escritor famoso, lo contrataban para que dé cursillos, cátedras, le invitaban a eventos, tenía una vida de divo porque ya era famoso. Se iba a Puerto Rico, a Cuba, hacía stage
de escritor, talleres literarios, una celebridad, ¿ya? Inclusive él trató de ir a Europa en la Guerra Mundial, en la Segunda, como reportero de guerra, o sea, él quería ir como periodista de guerra, servir a Estados Unidos, ¿no? Porque tenía esa intención, quería ganarse sus puntitos, pero no le dejaron, porque en Chile había perdido un pulmón con la tuberculosis y dijeron que con un solo pulmón no aguantaba el invierno de Europa. Así que se quedó en Estados Unidos haciendo de periodista a favor de los aliados, bacán. Te cuento que estando en Chile ya estaba casado, luego se divorció, estando en Estados Unidos se casó con una centroamericana y luego se divorció, y después, cuando ya tenía más de 40 años, conoció a una jovencita cubana, hija de un escritor y periodista español, y con ella se casó, tercera esposa, y ya, fue la definitiva, con ella se quedó hasta el final. Esta señora se llamó Dora Varona, y te comento que ha muerto hace pocos años nomás, recién nomás ha muerto, hace 3, 4 años, la viejita Dora Varona, la viuda de Ciro Alegría. Con ella estuvo viviendo en Cuba, tuvo una hija llamada Cecilia, y ahí nomás empieza y triunfa la revolución cubana con Fidel Castro. No era para que se queden allá. Él regresa al Perú con su esposa, su hija, y acá tiene 2 hijos más, que son Ciro Alegría Varona, su hijo idéntico al que ha fallecido hace un par de años, creo que con el COVID ha fallecido Ciro Alegría Varona, que era idéntico al papá, y el otro que es Gonzalo Alegría Varona, que es político de Acción Popular. Ciro Alegría regresa al Perú, ya se dedica a la vida política, entra al Partido Acción Popular y es diputado, ministro, hace carrera aquí. Pero ya no publica nada más importante, publica un libro de cuentos por ahí, Duelo de Caballeros, deja una novela inconclusa, su muerte, pero ya no publica nada tan importante como El Mundo Sancho y Ajeno. A ver, chicos, sin ser matemático genial, ¿a qué edad ganó el concurso con esa novela? Ahí está su año de nacimiento, este es el año que ganó. ¿A qué edad ganó el concurso? Reflexionemos un poco ahí. ¿Ganó el concurso a los? ¿Ganó el concurso a los? Sí. Bueno, hay que restar, ¿no? Se hizo en 1941 menos 1909. Nos da a 32 años. 32, 32. Sí. 32 años. Gracias. Y estaba a punto de sacar mi calculadora. Sí, 32 años. Ahora, profe, me parece un poco joven para ganar un curso tan importante. Exacto, era muy joven. Y ahí se quedó su carrera como literato prácticamente truncada. No publicó nada más importante de eso. Por eso es que él, a pesar de ser casi de la misma edad que José María Arguedas, él no llega a estar en el neoindigenismo. Y Arguedas, más bien, sí llega, porque Arguedas evoluciona. Tampoco es que Arguedas desde su primera obra es neoindigenista, no. Claro que estaba camino a eso, pero ya es neoindigenista, sí, propiamente dicho, con la novela Los Ríos Profundos y el famoso cuento La Agonía de Razuñiti. Con ese cuento, con esa novela, ya es del neoindigenismo. Eso lo vamos a ver en un ratito más, ¿ya? Vamos primero a revisar la narrativa de Arguedas. Bueno, Ciro Alegría ya falleció en Lima, en Chaclacayo, en el 67, de derrame cerebral. Fumaba mucho, a pesar de tener solo un solo pulmón. Se murió de derrame. Su viuda, bueno, quedó muchos años más. A ver, 77, 89, 97, 2007. La viuda vivió 50 años más, imagínate, a la muerte de su esposo. Lo que ha muerto hace poco tiempo nomás, Dora Varona. Ok. La narrativa de Ciro Alegría. Enfoca de manera más verosímil el universo andino. Realiza una amplia descripción del mundo andino. Él ya lo conoce mejor, lo describe mejor, pero todavía es un poco prejuicioso en su mirada, ya que tiene el proyecto positivista, este proyecto en el que solamente lo positivo debe mantenerse y lo negativo debe desaparecer. No nos da una mirada comprensiva del mundo andino como sí la hace Arguedas, que nos muestra el mundo andino tal cual es, como lo ve el personaje de la sierra. ¿Está bien? Que es una manera distinta a la mirada racional, ¿ya? Básicamente, chicos, para entender esto, en la mirada andina, tú estás en contacto con la naturaleza de manera directa. No es que hay una fuerza física, química que maneja el mundo. Es como que el mundo estuviera vivo y se comunica contigo e interactúa contigo como ser humano que eres. Esa es la cosmovisión andina en su base. A partir de esa idea puedes trabajar todo el resto. Puedes construir tu edificio de conocimiento. Tú vas a decir, no, profe, yo no creo que un cerro tenga vida. No creo que un cóndor signifique algo que no sea un bulto grifo, que es un buitre que come carroña.
Exacto. Ese es el problema por el cual no vas a comprender el mundo andino, ¿ya? A menos que te esfuerces. Yo te recomiendo esforzarte y cuando lees Los ríos profundos, tienes que esforzarte. Ciro Alegría representa el dialecto castellano a través del habla de sus personajes, claro, el castellano andino. Eso es parte de la intención de la verosimilitud que tiene el regionalismo. También sienta las bases para el proceso de transculturación narrativa. ¿Qué cosa es transculturación narrativa? Transculturación narrativa es emplear técnicas, procedimientos de narración que se crean en ámbitos distintos al peruano, a nuestra cultura. Por ejemplo, se crean en Centroamérica, en Norteamérica, en Estados Unidos, o también puede ser en Europa. Pero empleo esas técnicas, esos procedimientos, los empleo en narrar una historia que explique cómo la cultura propia. A ver, por ejemplo, Juan Rulfo quiere explicarte una historia sobre la cultura popular mexicana, la cultura de los muertos, en la novela Pedro Páramo. Y para eso utiliza la ruptura lógica y cronológica del relato que él había leído en narradores norteamericanos. Eso es transculturación narrativa. Y luego Arguedas utiliza la noción de lo real maravilloso que había aprendido de la propuesta de Alejo Carpentier de Cuba, ¿no? Para que la mirada mágica, mítica del hombre andino la pueda representar en una novela. Entonces, eso es la transculturación narrativa. Lo que hacen en otros países, en otras realidades culturales, la adapto para que también sirva a mi cultura, para que sirva a que yo pueda narrar una historia según los cánones de una cultura distinta a la original bajo la que se creó esa técnica narrativa. ¿Ya? Ciro Alegría es el primero que lo intenta, ¿no? Porque, perdón, acá un poco de bulla. Terrible esta bulla que es. Bueno, ya se está yendo ya. Decía, eso es la transculturación narrativa, ¿verdad? Cuando nosotros empleamos técnicas, procedimientos creados en un contexto diferente al nuestro, los adaptamos para poder describir nuestra realidad hispanoamericana. ¿Ok? Ciro Alegría es el más importante exponente del indigenismo ortodoxo, el indigenismo tradicional, pero todavía para mí no está al 100%. El 100% es José María Arguedas Altamirano. Para empezar a hablar de Arguedas, yo voy a darme la libertad de presentarte en primer término la parte introductoria de uno de los documentales a nivel artístico más bonitos que he visto sobre Arguedas. No tiene tanta estrictez, es medio novelada, ¿no? Porque es para la familia, pasaron por Canal 5 Panamericana Televisión este programa hace como 20 años, 30 años atrás. Yo era niño, me acuerdo y lo vi. Pero a pesar de que tiene defectos, me gusta mucho la parte introductoria porque nos permite entender un poco la historia de Arguedas desde su niñez, ¿no es cierto? Y yo a partir del punto que lo voy a cortar, voy a continuar explicándotelo yo mismo, ¿ya? Pero me encanta que puedan ver imágenes, el trabajo de un poquito de cine que se hace en este pequeño documental, ¿ya? Lo vamos a ver unos minutos nada más y luego volvemos aquí conmigo a que sigan aburriendo conmigo hablando, ¿ya? Así que vamos un ratito a esto y presten mucha atención, ¿ya? Hace algunos años vivió entre nosotros un hombre que consagró su existencia a defender y difundir los valores del universo andino. Su música, bailes, tradiciones, todo aquello que constituye nuestro más auténtico patrimonio cultural. Para alcanzar su objetivo se entregó con igual dedicación y talento a especialidades tan diversas como la literatura, la antropología y la docencia, luchando siempre por lograr la integración y aceptación de todos los pueblos,
de todas las sangres que dan vida a este Perú al que tanto amó. Hoy conoceremos la historia de José María Arguedas. Quiero destacar en esta intro que no es que estén dentro de un circo, no vayan a ser prejuiciosos. Lo que están viendo ustedes es un coliseo. Durante mediados del siglo XX, cuando Lima empezaba a crecer mucho urbanamente hablando y había una gran cantidad de migrantes, sobre todo el mundo andino en Lima, los coliseos abundaron por todo Lima, sobre todo en distritos populosos como La Victoria o el Agustino. También en Comas o hasta en Villa Salvador cuando se fundó. Los coliseos eran como carpas de circo donde se presentaban los artistas del mundo andino. Arguedas tuvo una función importante, trabajó para el ministerio de la época, dando los permisos para el funcionamiento de los coliseos, que obviamente cobraban entrada, ¿no? Y él ahí conoció a muchos músicos y artistas de los que se hizo amigos. Por ejemplo, conoció a Jaime Guardia, el gran charanguista del sur de Ayacucho, en Pausa, del cual escuchamos un huayno al principio de la clase. También conoció al famoso Máximo Damián, este violinista que jovencito llegó desde Ushua, un pueblito también de Ayacucho, en la región de Lucanas. Así que Arguedas tenía esa experiencia con los danzantes, dijera también, y este es un pequeño homenaje a su imagen de Arguedas. Ahora, veamos un poco su infancia y presten mucha atención, por favor. Andahuaylas, pequeña ciudad del departamento de Apurímac, en la sierra sur del Perú, fue el lugar que vio nacer a José María Arguedas Altamirano el 18 de enero del año 1911. Era el segundo hijo del abogado cusqueño don Víctor Manuel Arguedas Arellano y de doña Victoria Altamirano de Arguedas, natural de San Pedro de Andahuaylas. Pese a sus modestos ingresos como juez de primera instancia, don Víctor Manuel gozaba del respeto y el aprecio de la comunidad debido a su cargo como magistrado. Los Arguedas formaban entonces una típica familia provinciana de clase media que podía ofrecer a sus hijos una existencia tal vez sin muchas comodidades, pero tranquila y carente de sobresaltos. Sin embargo, el destino no tardaría en alterar esa apacible vida familiar. En el año 1914, cuando el pequeño José María tenía apenas 3 años, su madre falleció, víctima de unos cólicos hepáticos, y el niño tuvo que ir a vivir a la casa de su abuela paterna. 3 años después, en 1917, su padre se casó en segundas nupcias con una viuda adinerada, doña Grimanesa Arangoitia, viuda de Pacheco, dueña de tierras y matriarca del distrito de San Juan de Lucanas, en el departamento de Ayacucho. Don Víctor Manuel no podía saber entonces hasta qué punto su nuevo matrimonio marcaría para siempre la vida y la obra de su hijo José María. Al año siguiente de la boda, en 1918, el niño fue a vivir a la casa de su madrastra, y el tiempo que pasó allí, entre sus 7 y 10 años de edad, dejó una huella profunda en su personalidad. Las vivencias de ese periodo se convertirían después en un obsesionante recuerdo, que sería la materia prima de sus creaciones literarias. El doctor Arguedas solía estar fuera de casa la mayor parte del tiempo, ya que sus labores como juez de primera instancia lo llevaban con frecuencia al poblado de Puquio, capital de la provincia de Lucanas, a donde viajaba en largas jornadas a caballo. Doña Grimanesa, aprovechando la ausencia de su marido, no tardó en alejar de sí al muchacho José María, obligándolo a vivir casi siempre en la cocina, en compañía de los sirvientes indígenas. Además del desprecio de su madrastra, el niño habría de sufrir también los maltratos del hijo mayor de esta, Pablo Pacheco, un joven gamonal conocido en todo San Juan de Lucanas por su temperamento violento y autoritario. De esa manera, a sus escasos 8 años, José María Arguedas se vio reducido a la condición de sirviente de su hermanastro, y también aprendió a compartir,
las duras faenas agrícolas con los peones y campesinos que trabajaban las tierras de doña Grimanesa. Allí vivió muy de cerca la intolerancia, la crueldad y el racismo imperante en la vida del campo. Años después, recordando esta etapa de su vida, José María Arguedas solía decir: los indios, y especialmente las indias, vieron en mí exactamente como si fuera uno de ellos, con la diferencia de que por ser blanco, acaso necesitaba más consuelo que ellos, y me lo dieron a manos llenas. Muy bien, ahí está una de las explicaciones más interesantes de por qué Arguedas sí puede entender la cosmovisión andina, porque fue parte de ella al convivir con ese Ayllu, el Ayllu de los sirvientes de la hacienda de su madrastra. Él escapó de este maltrato a los 12 años, escapó con su hermano Arístides, siempre estuvo con Arístides muy unidos, Arístides era mayor 2 años, y se escapó a la quebrada de Biseca, una quebrada que estaba cerca, bueno, también en Lucanas, y su papá, cuando fue a llevarlo de vuelta a la madrastra, le pidió permiso para quedarse en la hacienda porque era un familiar el dueño, y porque había un colegio, y aparte había un ayllu ahí también, un grupo de indios, los sirvientes de los trabajadores de la hacienda, y él estaba muy a gusto con ellos. Cuenta José María Arguedas que esa fue la etapa más feliz de su vida, porque pudo convivir con este ayllu en armonía. Él conoció todo lo que es la bondad, la vida comunitaria, y obviamente el quechua y la cosmovisión andina más profundamente que cuando era niño. Aparte de que recibió el maltrato de la madrastra y el hermanastro, tuvo que ser testigo de los actos viles que cometía el hermanastro, que era un joven de 19 años violento, abusivo, y José María era su sirviente, ¿ok? Tuvo la ventaja de poder tener el aprecio de los campesinos y sirvientes de la madrastra, ¿no? Eso fue, digamos, su entrada, su puerta al mundo andino desde adentro, algo que ningún otro escritor ha tenido como ventaja, ¿no? Él sí la tuvo. Bueno, un escritor de su calibre me refiero, no de su talla. Luego, a los 14, su padre se lo llevó a Ica, diciendo que tenía que estudiar cuarto de secundaria en un buen colegio, ya no en el colegio humilde ahí de la hacienda, ¿no? Y lo llevó al colegio San Luis Gonzaga de Ica, que era muy prestigioso. Allí a José María Arguedas Altamirano lo bulearon horrible, porque como era andino, llegaba de la sierra con sus chapas, o sea, sus chapitas en su cara rojita como manzana. Aparte hablaba castellano con influencia del quechua. Y los chicos costeños de Ica, que eran hijos de andinos, que habían migrado, casi todos eran hijos de andinos, el 99% lo eran, casi ninguno era costeño de familia antigua. A pesar de tener papás andinos, se burlaban de Arguedas por sus chapas, por su acento de dialecto castellano andino, y lo menospreciaban, asumiendo que era un bruto, un tosco, un ignorante. El profesor mismo, cuando vio su libreta, le dijo: veo que te sacas puros 20. Claro, vienes de la sierra, allá por cualquier tontería te ponen 20. Ahora no vas a poder sacarte 20, acá no es tan fácil. Arguedas le dio tanta cólera que cuenta en sus memorias que se sacó puro 20 para hacer la contra del profe, y sus compañeros de aula decían: qué inteligente es el serrano que habrá comido en la sierra, no se le tenían envidia. Por último, José María Arguedas se enamoró de una chica ahí en el colegio, se le declaró, y la chica le dijo: con serranos yo no me hablo, y lo choteó. Imagínate qué tal atroz maltrato. Ahí se dio cuenta José María Arguedas, pero ¿por qué esta disputa? ¿Por qué los serranos tienen odio a los costeños? ¿Y por qué los costeños menosprecian tan feo a los serranos? Él decía: ¿por qué pasa eso? Su padre, luego cuando lo recoge, como no quería volver a Ica, José María, por nada, lo lleva a Huancayo, y en Huancayo termina 5º año de secundaria. Pero luego José María Arguedas, como buen intelectual y chico con ansia de superación, quería ser sanmarquino corazón, así que se viene a Lima, se prepara más o menos un año, se preparó, año y medio, para ingresar a San Marcos. Cuando ingresó, él habría pensado: si en Ica los hijos de andinos me buleaban horrible por ser a mí serranito, ¿qué será en San Marcos, que están los tataranietos de la flor de la canela, descendientes de gente colonial, apellidos rimbombantes? Ahí en letras estaban los Miro Quesada, por ejemplo, y Arguedas llegaba pues de la sierra, tenía miedo que lo linchen. Pero ahí en San Marcos, cuando lo vieron sus compañeros de aula, dijeron: oiga, miren, eso de ahí tiene chapitas, creo que habla quechua, ¿quién le habla? Y va el más achorado, ¿no? Yo le hablo, yo. Va y le dice: ¿y tú cómo te llamas? ¿No? La clásica. Y José María, todo tímido: José María Arguedas.
¿Eres de la sierra? Sí, sí. ¿Sabes quechua? Ari, Ari, ya está. Todos se peleaban por ser su pata, que yo te llevo a mi casa, que te invito a almorzar, que te presto este libro, que te presenta a mi prima. Uy, no saben, todo el mundo estaba, todo quería ser sus patas. ¿Por qué? Porque estaba de moda el mundo andino. Recuerden que en ese tiempo el indigenismo estaba en auge y había mucha gente que escribía de ese tema, tanto en estudios sociales como en literatura. Y Arguedas, al estar rodeado de chicos interesados por el mundo andino, y él ser andino, era el centro de atención. Así que en San Marcos estaba como en casa, feliz José María Arguedas. Él se dio cuenta que podía ser escritor y que podía llegar a ser alguien influyente, por eso decidió, como vio que la gente no escribía lo que era, leyó cuentos andinos de Ciro Alegría, por ejemplo, dijo, así no es el mundo andino. Entonces él decidió escribir su versión, ¿ya? Para esto, primero publicó el libro de cuentos Agua, ¿ya? El libro de cuentos Agua. Este libro tiene 3 cuentos, la primera vez que se publicó, la original. 3 cuentos, ¿ya? Los voy a escribir acá y yo les pido que lean aunque sea uno de ellos, pues. Búsquenlo en internet y lean uno de sus cuentos del libro Agua. Están ahí. El cuento Agua, el cuento Guarmacuyay y Los Escoleros. De los 3, el más famoso es Guarmacuyay. Es muy famoso. Seguramente alguno de ustedes lo ha leído. A ver quién leyó Guarmacuyay. A ver, diga yo. No, otra vez no. Suena la música de Psicosis, ¿ah? Tan, 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 tan. Nada. Ya qué decepción. No, con uno han leído Guarmacuyay. Bueno, ya. Bueno, ya. Les recomiendo mucho leer Agua también. Agua, el cuento Agua. Ya, léanlo, por favor. Con este libro de cuentos, José María Arguedas se hizo reconocido, dijeron, el autor de Agua, ¿no? O sea, era un buen narrador, era joven y tenía talento. Lamentablemente, chicos, me olvidaba decirles algo. José María Arguedas muchas veces dejaba de escribir hasta por años por las crisis de depresión que sufría. No solamente sufrió un maltrato y quedó en anécdota, le dejó marcado su psiquis profundamente. Su hermano Arístides no sufría de ese problema. Parece que José María heredó de su padre no solo los ojos azules del papá, sino también heredó de su padre la tendencia a la hipocondría. Esto de enfermarte en tu mente y que esa enfermedad se traduzca en tu cuerpo. O sea, el papá era hipocondríaco. Por todas las maneras como vivía el señor, era hipocondríaco. Era una persona que se enfermaba por estar en un clima determinado y ya se sentía enfermo. ¿Se dan cuenta? Y Arguedas tenía esa sensibilidad y parece que sufría de depresión muy profunda desde niño por el problema también del maltrato que sufrió. En resumen, trató de matarse 5 veces José María Arguedas y falló las 5 porque usó pastillas, pero a la 6ª lo logró y se metió un balazo en la cabeza y se mató. A eso voy con que no era una persona normal en el nivel psíquico y eso afectaba mucho su carrera porque a veces hasta por 5 años dejaba de escribir porque no podía, estaba anulado, ¿ya? Claro, cuando empezó a escribir recién fue un ritmo más o menos porque primero publicó su libro de cuentos Agua y luego publicó su primera novela, Jaguar Fiesta. Estoy seguro que ustedes saben de qué trata Jaguar Fiesta. A ver, chicos, ¿ven la imagen que está ahí en la esquina inferior derecha de la pantalla en la PPT? ¿Sí, no? Sí, profesor. Ahí está. Ese es Jaguar Fiesta. Uy, se me pasó la impresión. Ya. Ese es Jaguar Fiesta. Profe, ¿ponerle un cóndor en el lomo al toro? Sí, eso es. ¿Y en qué consiste la novela? Ya. Lo que pasa es que la tradición del Jaguar Fiesta, de colocarle el toro, el cóndor en el lomo al toro con las alas abiertas, bien amarradito el cóndor, porque el cóndor si no se cae, con el pico y las alas libres, es una tradición que se da en varios lugares de la sierra. Ya es una versión, una corrida de toros al estilo indio. ¿Está bien? Al estilo indio. No hay toreros profesionales. No usan capas ni traje torero. Lo que hacen es cazar un cóndor vivo. Un amigo apurimeño me contó cómo lo hacían, con mucho respeto al cóndor, con mucha delicadeza, porque es un animal frágil, ¿ya? Al cóndor lo veneran, no es que lo maltratan, al toro es el que lo maltratan, ¿ya? Ahora, eligen un toro arisco, un toro cerrero que se ha criado lejos del ser humano, no toro bravo, porque el toro bravo es una casta, es una raza específica que traen de España, que en Perú se cría mucho, por cierto, pero no, en esta costumbre no tiene que ser un toro arisco, no tiene que ser un toro de casta, ¿no? Sino simplemente un toro arisco, un toro salvaje, digamos, ¿no? Que ya por criarse en el cerro lejos de los seres humanos, ya ataca, es violento, agresivo, ¿no? No por casta, sino por su crianza, su alejamiento del hombre, ¿ya? A ese toro arisco lo atrapan, lo meten al coso,
lo amarran el cóndor en su lomo y lo sueltan en el ruedo. Todo ello implica un gran valor, un gran conocimiento de cómo manejar los animales. Pero una vez que está en un corral, el cóndor salta desesperado porque el cóndor le pica, los ojos le pica, la nuca le pica, les empieza a hacer heridas el cóndor. El toro salta, salta y entran los espontáneos, entran campesinos, indígenas con sus ponchos, sus mantas, sus chompas a, entre comillas, torear a ese toro enfurecido por el cóndor que lleva en el lomo. Bueno, si en esta corrida entras tú borrachito tomando tu cañazo, tu chicha de jora para que te dé valor, ¿ya? Y cuando estás ahí, si el toro te embiste, te cornea, te hace alguna herida, bueno, has sido valiente, has cumplido tu valor, tu cuota de valor. Pero si el cóndor te toca, te saca un dedo, un pedazo de brazo con el pico, ahí sí estás maldito. No debe tocarte el cóndor. Eso está mal. El toro normal, pero el cóndor no debe tocarte. Al final, el toro está maltratado, se ha caído, se ha golpeado, el cóndor le ha sacado sangre. Sacan al cóndor con mucho cuidado y después lo sueltan, lo liberan al cóndor. Y al toro sí lo matan. Si el toro sigue muy vivo, no está muy maltratado, bueno, lo que hacen es meterle un dinamitazo. Con eso ya lo matan o queda muy mal herido y ya después lo ultiman con cuchillo y lo matan, ¿no? O sea, y tú vas a decir, profe, qué salvajada, pobre toro, ese animalito siente. Bueno, antes del prejuicio, veámoslo a nivel antropológico. Mira, el cóndor representa al Huamani, a la montaña sagrada. El cóndor representa al espíritu de la montaña, eso es en todo el sur andino, ¿ya? Y el toro es un animal que trajeron los españoles. Que, bueno, los españoles también trajeron la corrida de toros con un ganado de casta. Entonces los españoles traen esto y los indios dicen, si el toro lo traen los españoles es un animal fuerte, poderoso, y el cóndor es más poderoso que él porque lo vence. Es como una revancha culturalmente hablando. Y los indios son los que torean ese toro y lo terminan de vencer cuando el cóndor lo ha dejado ya muy mal, lo rematan ellos y lo matan. Y obviamente comen la carne, no van a desperdiciar, obviamente. Entonces, es culturalmente muy significativo. En la novela, la gente de Puquio, que es la sierra sur de Ayacucho, en el departamento de Ayacucho, en la provincia de Lucanas, donde se crió Arguedas, ¿ya? Él nació en Andahuaylas, pero se crió en Lucanas, en el sur de Ayacucho. Quieren hacer su corrida de toros india, pero las autoridades de Nazca es la ciudad que está en Ica, que es en la costa, que ellos le mandan a Puquio, lo gobiernan Puquio, no quieren que se dé la fiesta, porque dicen que es una salvajada. Y obligan a la gente de Puquio a que organicen una corrida de toros a la española. La gente de Puquio no quiere. Hay un gran debate entre la costa y la sierra. Finalmente las autoridades los obligan. Pero ¿cómo se vengan los puquianos? Los puquianos valientes atrapan al toro más difícil de todos. Al toro que no han podido nunca atrapar, por fin lo atrapan. Al misitú. El misitú es un animal cerrero malvado que jamás va a la capa, va al cuerpo. Los toreros profesionales contratados por las autoridades de Nazca fracasan en su intento de torear este animal. Es intoreable, va al cuerpo, nunca a la capa. Eso le llamamos desarrolla sentido. Es un animal que se da cuenta, no se deja engañar. Entonces ataca a los toreros, finalmente escapa del ruedo y mata gente en las calles de Puquio, porque es un animal salvaje, enfurecido. Al final los puquianos le meten un dinamitazo, lo dejan ahí muerto y hacen una fiesta matándolo, pues, ¿no? Y triunfa Yaguar Fiesta, la fiesta de la sangre. Entonces, esa novela pues fue famosa de Arguedas. Luego Arguedas publica otras obras más, ¿no? Por ejemplo, su novela El Sexto, una experiencia de cuando él estuvo en la cárcel. Bueno, sí, estuvo en la cárcel, chicos. Estuvo también 6 meses. Todo porque Mussolini, mira qué bicho, Mussolini mandó a su embajador, a un coronel italiano, Mussolini, el que se hizo pata con Hitler para la Segunda Guerra Mundial, ya, ese mandó su embajador, el dictador Odría de la época lo recibió con los brazos abiertos, de dictador a dictador, pues, ¿ya? Y lo llevó a San Marquitos para que pasee por los patios de San Marcos ahí en la casona universitaria. Pues los sanmarquinos lo pifeamos y lo fuimos a aventar a la pileta, ¿ya? Pero la policía se metió y nos dejó. Y ahí estaba Arguedas en el grupo y los metieron a la cárcel. Estuvo 6 meses en El Sexto. A partir de esa experiencia le escribió la novela El Sexto. Tú dirás, profe, ¿dónde queda El Sexto? Ya no existe esa cárcel. Existe el edificio. Si tú has ido por la avenida Alfonso Ugarte, al costado del Colegio Guadalupe hay una mole de muros gigantes, que es una comisaría hoy en día. Ya, ese era El Sexto, pues. La cárcel de más alta peligrosidad de aquel entonces. ¿Ya? Hoy en día ya no, la cerraron porque era muy corrupta esa cárcel. ¿Qué cosa consiguió Arguedas ahí, en esos meses de encierro? 2 cosas. 1,
argumento para escribir su novela El Sexto. 2, una amiga muy querida de él, todos los días le iba a visitar, todos los días le llevaba comida, la chica estaba enamorada de él y él se enamora de ella y se casa con ella. Su primera esposa, Celia Bustamante. Ya consigue enamorada, consigue esposa porque vio que la chica se dedicaba. ¿Cómo es cuando una chica te quiere, se sacrifica por ti? Tipo Sonia con Raskolnikov, aunque ella no fue hasta Siberia, pero sí iba todos los días al Sexto, que era un gran sacrificio, a llevarle comida, a ver cómo estaba José María. Lamentablemente esta pareja nunca tuvo hijos y luego se divorciaron. Por los problemas psíquicos de Arguedas, sobre todo, duraron años, pero terminaron divorciándose. Luego José María publica su obra cumbre, Los ríos profundos, de la novela de la cual vamos a hablar en la próxima clase a profundidad, ¿ya? Sí, vamos a tratar profundamente los ríos profundos. Y también poco después publica lo que para muchos críticos, y yo estoy de acuerdo también, es su mejor cuento, La agonía de Rasuñiti, ¿ok? La agonía de Rasuñiti. Sí, ok. Oh, tengo 5 minutos, ya está. Decía, su mejor cuento, yo te recomiendo mucho leer ese cuento, de verdad. Está en internet. A ver, vamos a ver si me alcanza el tiempo para buscártelo y lo puedas leer. ¿Por qué te recomiendo mucho? Porque ese cuento es un complemento perfecto de Los ríos profundos. Digamos que yo estaría de acuerdo en que en lugar de que a ustedes les obliguen a leer Los ríos profundos, mejor lean La agonía de Rasuñiti. ¿Por qué? Porque es un cuento. Creo que son 6 páginas. Depende de la edición, ¿no? Lo pueden leer rápido. Y también ahí pueden ver el mundo andino. Claro que no es tan trascendente, tan famosa como Los ríos profundos. Siempre la novela supera el cuento en su trascendencia, ¿no? Pero igual, yo les recomendaría leer eso. Ahora, voy a buscar una versión adecuada para que lo puedan leer. A ver. Ya. Este puede ser. No. Ya. Acá hay una versión. Ya está. También, chicos, la Universidad Católica ha sacado, en los 80 todavía, o sea, cuando yo era un niño, sacó una versión de cortometraje. Ya, sacó una versión de cortometraje que está bastante adecuada al cuento. Yo te voy a recomendar leer el cuento y ver el cortometraje. No. Ya sé, los flojitos. No, profe, no sé leer, quiero ver el video nomás. No, por favor, hazlo serio. Lee el cuento, no te va a demorar 10, 15 minutos, y luego ve el cortometraje, en ese orden. Te va a ayudar bastante, ya te va a ayudar bastante. Acá tengo una versión en PDF, a ver, quiero ver si está completa. Sí, está bien, está completa, perfecto. Y acá les comparto el enlace para que lean, por favor. Esto sí, quiero que lo lean, ¿ya? Les va a servir como introducción a lo que vamos a ver en el mundo, Los ríos profundos, ¿ya? Y también les comparto el enlace en YouTube del cortometraje que filmaron en la Católica. Este dura media hora. Lo ves, por favor, después de leer. En ese orden, después de leer. ¿Listo? Los que cumplan con este ejercicio, cuando empecemos con los ríos profundos, van a estar mucho más preparados, mucho más con los pies en el suelo, ¿ya? Bien, narrativa de José María Arguedas. Permite el acceso profundo a la subjetividad indígena. Ya te imaginas por qué. Propone una mirada mítica del universo andino. ¿Por qué? Porque aplica lo real maravilloso. Todo lo que encuentres fantástico en sus cuentos y novelas, en Los ríos profundos y La agonía de Rasuñiti, es porque él está reflejando cómo ve el hombre andino el mundo. No está inventando una fantasía como hace en Borges o Cortázar. Lo que él lo ves fantástico es porque obedece a la cosmovisión andina. Expresa en castellano lo que el autor aprendió en quechua. En sus relatos, une el yo del protagonista con el ellos de los indios. Bien, chicos, les dejo que es su tarea de leer y ver el cuento La agonía de Rasuñiti. Cuando empecemos la próxima clase, espero sus preguntas para ayudarlos con las dudas que tengan sobre este gran cuento de Arguedas. Por cierto, yo también escribí y publiqué en una revista ecuatoriana, la revista Chaquiñán, un artículo sobre ese cuento. Tal vez lo pueden encontrar, búsquenlo. ¿Ya? La revista se llama así, Chaquiñán, de la Universidad de Riobamba. Me publicaron el artículo, fue en agosto de este año, ya que se dio la publicación. Está en internet, obviamente, revista Chaquiñán, y busquen ahí un artículo. Yo soy el autor, Guillermo Gutiérrez Cuadros, ¿ok? Y bueno, tal vez también les pueda ayudar un poco a entender mejor ese cuento. Es como un complemento más. Mi artículo es chiquito, no se van a demorar mucho en leerlo, y leyendo el cuento, viendo el video, lo van a comprender
el artículo perfectamente. Espero que también lo puedan revisar y lo busquen, ¿ya? Bien, chicos, ahí están las claves. Ya saben, tenemos el multichat para apoyarnos. También ahí pueden preguntar sobre la agonía de Rasuñiti, sobre los ríos profundos, ¿ok? A partir de la próxima clase, ríos profundos a full hasta final de ciclo. Provecho. Muchas gracias, chicos, que tengan un bonito fin de semana y a leer, por favor, y también su momento de distracción viendo el cortometraje. Chao, chao. Hasta luego, profesor, gracias.